Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén teniendo un muy buen día. Aquí en este video les vamos a hablar sobre lo que sería la primera fase del proceso de compilación, lo que se llama el análisis léxico. Ahorita más adelante vamos a ver lo que son las demás fases, pero en este video vamos a enfocarnos más en el análisis léxico. Este video ha sido traído a ustedes por mi muy buen amigo Antonio López y mi persona, Abdullah Fares. Entonces, comenzando. ¿Cuáles son las fases de un compilador? Como hemos venido viendo en la materia, el análisis léxico es la primera fase del proceso de compilación. Ya habíamos visto que la compilación era el proceso de transformar un programa escrito en un lenguaje en un conjunto de instrucciones de otro lenguaje. Básicamente es la traducción de un lenguaje informático a otro, normalmente de un lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina. Si vemos las fases, esta comienza por el análisis, que sería el análisis léxico, análisis sintáctico y el análisis semántico, para después pasar a la generación de código. El análisis léxico, lo que vamos a explicar ahorita, básicamente reconoce los símbolos o tokens del programa fuente. El análisis sintáctico construye una estructura jerárquica que representa la sintaxis del programa fuente. Y el análisis semántico verifica el significado y la coherencia del código fuente. Comenzando con el análisis léxico. ¿Cuáles son las funciones? El analizador léxico bueno, todas las fases son fundamentales, pero en el análisis léxico lo que hacemos es transformar el código fuente en una secuencia de, digamos, tokens, que son unidades significativas para el compilador, y al hacer esto, el analizador léxico crea un puente entre el lenguaje de programación y las etapas posteriores del compilador. No solo divide el código en partes más manejables, sino que también detecta y maneja los errores léxicos como caracteres desconocidos o secuencias incorrectas. Los componentes léxicos. Podemos ver que la base para definir los componentes léxicos son las expresiones regulares. Estas pueden ser los identificadores, los números. Por ejemplo, en Python, lo que sería el if, el else, los dos puntos. Todos esos caracteres que están, digamos, dedicados al lenguaje, esos son los componentes. Al traducir estas expresiones regulares en código, el analizador léxico puede escanear el código fuente y reconocer patrones específicos, lo que facilita la identificación de los componentes léxicos. Esta es la primera parte del análisis léxico. Primero la especificación, para después pasar al reconocimiento de los componentes léxicos. Esto es usando autómatas finitos. Los autómatas finitos son modelos matemáticos que desempeñan un papel central en el reconocimiento de patrones. En el contexto de análisis léxico, se utiliza para reconocer los componentes léxicos definidos por las expresiones regulares. El analizador léxico utiliza estos autómatas finitos para procesar el flujo de caracteres y determinar en qué categoría encaja cada parte del código. Cada estado del autómata representa una etapa en el proceso de reconocimiento. Buenos días, buenas tardes. Continuamos con el tema de analizador léxico. Ahorita vamos a hablarles sobre la implementación. Básicamente, cómo inicia este proceso o de qué forma. Dirigido por tabla. Este es el primer aspecto fundamental. Se crea una tabla que guía el analizador léxico en función del estado actual a la entrada que se encuentra, tomando en cuenta que esta tabla es una guía al analizador léxico en función, como previamente acabo de nombrar, del estado actual a la entrada que se encuentra. Esta tabla determina básicamente las acciones que el analizador léxico debe tomar, cómo avanzar al siguiente estado o emitir un token. Entonces es la guía que va a tener el analizador léxico para su implementación. Luego tenemos el otro aspecto que es mediante bucles anidados.
En contraste, este método implica el uso de bucles para explorar el código fuente carácter por carácter, es decir, uno por uno. El analizador compara con los caracteres expresiones regulares definidas previamente, es decir, el analizador léxico tiene una serie de caracteres definidos anteriormente y los compara con los caracteres nuevos que está presentando el código. Y construye tokens a medida que avanza, es decir, va construyendo tokens y en pocas palabras está clasificando cada uno de esos caracteres. Luego tenemos un aspecto práctico en la implementación del analizador léxico. Bueno, el analizador léxico, podemos hablar desde el punto de vista de aspecto práctico. El primero de ellos, principio de máxima longitud. En esta etapa resuelve las situaciones de ambigüedad al elegir una expresión regular más larga que coincide con una entrada, lo que ayuda a evitar problemas del analizador léxico. Bueno, tenemos por segundo palabras reservadas versus identificadores. Bueno, aquí tiene que tener en cuenta el analizador léxico de que si existen palabras reservadas previamente, él los tiene que tomar en cuenta y separarlo con los identificadores, que son los nombres de las variables y funciones que pueda tener el código. Otro aspecto fundamental es la gestión de buffer de entrada. El analizador léxico tiene que ser capaz de administrar cómo lee y procesa los caracteres de código fuente para evitar problemas de rendimiento y mantener una lectura eficiente. Si el analizador léxico tiene a la hora de procesar estos caracteres de código fuente, puede ocasionar problemas de rendimiento, de eficiencia y que no cumpla con este aspecto fundamental que es del analizador léxico. Recordemos que esto a nivel de código, de cómputo, estos procesos son sumamente rápidos hoy en día, casi que instantáneos. Pero eso depende de la longitud del código que estemos hablando. Luego tenemos el siguiente tema que es errores léxicos y su tratamiento. Los errores léxicos surgen cuando el analizador encuentra una secuencia de caracteres que no se ajusta a ninguna expresión regular válida. Recordando que un analizador léxico debe tener una serie de caracteres previamente definidos o expresiones definidas y que éste va a comparar con las caracteres que están entrando o la entrada de este código y para realizar la comparación. Estos errores se reportan al programador para que, bueno, él tenga la información y arregle esa situación porque estamos hablando que es de código de fuente. O sea, este error forma parte del programador que creó este compilador. Entonces hay que tratar después de identificar y eh, precisar de ese error. Luego tenemos el siguiente tema y el último, que es los generadores automáticos y analizadores léxicos. Aquí hablamos del LEX o introduce LEX, una herramienta que automatiza la generación de analizadores léxicos a partir de especificaciones de tokens y patrones definidos pues, por el usuario. LEX facilita la implementación del analizador léxico al generar automáticamente el código necesario para realizar el análisis, lo que ahorra tiempo y esfuerzo por parte del desarrollo, es decir, por parte del usuario. En pocas palabras, es una herramienta que sirve para ser más eficiente a la hora de la fase de desarrollo. Y bueno, para concluir, recordando que el analizador léxico transforma el código fuente en una forma que el compilador puede entender. Mark Zuckerberg. Le forma parte de una importancia fundamental cuando hablamos de códigos eh, y además destaca que este proceso es esencial para que los lenguajes de programación sean procesados correctamente. Y estamos hoy en día en un mundo totalmente digitalizado, los compiladores, y en este caso la primera fase que es el analizador léxico es totalmente fundamental para el correcto funcionamiento de todos estos lenguajes.
Hoy en día existen compiladores que ya están integrados a ciertos lenguajes de programación, lo cual facilita y las compilaciones son realmente casi que instantáneas, entendiendo que las tres fases, la primera fase que es analizado léxico, la segunda análisis sintáctico y luego el análisis semántico. En conjunto, de estas tres fases es que comienza realmente la compilación y traducción, porque el compilador es un traductor, traduce un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel, que es el lenguaje de máquina. Un lenguaje que las máquinas y dispositivos pueden captar las órdenes y procesarlas y emitir la acción deseada. Entonces, forma parte fundamental para el desarrollo de lenguaje y de códigos de programación. Por lo tanto, entender cómo funcionan y incluso para el mejoramiento de los mismos compiladores, pues forma parte integral de este mundo. Gracias.